Ahora, dice que el arcángel Miguel no profirió juicio de maldición contra Satanás, más bien dijo: el Señor te reprenda. Porque hay que recordar que Satanás era un hijo de Dios también, era una creación de Dios, perdón. Entonces, él también tiene un poder, hay un poder. Y a veces nosotros, y me incluyo porque a veces, diablo cochino, y les decimos zapatudo, coludo. No, hermano, es que no es así la lucha. Si el arcángel Miguel no se atrevió, dice, por respeto, porque sabe que hay jerarquías y hay que respetar. Hay un poder, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Aleluya. Entonces vemos que hay una lucha espiritual. Y de hecho, Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, que se ubicaba en la ciudad de Éfeso, que era la ciudad más importante de Asia, casualmente en Éfeso, hermano, era muy común la práctica de la hechicería. ¿Sí? Se dice que habían magos. Cuando usted lea mago en la Biblia, sería lo que ahora nosotros conocemos por hechicero, brujo. Había muchos magos y exorcistas, eran exorcistas ambulantes. ¿Qué quiere decir con exorcista? Que echaban fuera demonios, pero invocando sus rituales demoníacos. Tanto que dice que, según la historia antigua, dicen que era muy común que los practicantes de todas estas cosas escribían en los papiros, escribían sus conjuros satánicos. Ellos escribían esos conjuros en sus papelitos, los enrollaban en forma de cilindro o medallones y lo andaban como amuleto. Así era. Y ellos, hagan de cuenta, hermanos, que en la ciudad de Éfeso gobernaba el Satanás. Gobernaba Satanás porque habían muchos endemoniados. Pero de repente pasa algo. Dios manda al apóstol Pablo. Un simple tejedor de tiendas empezó a remover toda esa ciudad, hermanos. Los brujos se quedaban admirados de que Pablo, sin fuerza de usar tantos conjuros satánicos, solamente en el nombre de Jesús, los demonios se iban. Hubo mucha liberación y ahí en Efeso se manifestó un avivamiento. Cuando digo avivamiento, quiere decir un mover del poder del Espíritu Santo a través de Pablo. Se empezó a manifestar este poder, tanto que dice que empezó Dios a obrar sanidades, liberaciones. A veces recortaban un pedacito de la túnica de Pablo y se lo llevaban a los enfermos y nada más se lo ponían. Y cuando se lo ponían, los enfermos sanaban. Hasta, miren cómo Dios puso en alto el poder suyo, para que vean que no se trata de los poderes demoníacos, no son nada en comparación con Dios. Cuando llegan los hijos de un tal Ezeba, que era un sacerdote pagano, judío, llegaban 7 hijos que eran exorcistas ambulantes. Ellos acostumbraban que invocaban a los demonios más fuertes para echar fuera a los demonios más débiles. Pero resulta que cuando llegan con un endemoniado le dice: oye, te echamos fuera en el nombre de Jesús. Y dice el demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Y dice que el demonio se les levantó y se les puso encima y hasta los sacó desnudos. Se fueron avergonzados. Y la gente dice que empezó a temer a Dios, porque dijeron: ¿quién es este hombre? Verdaderamente es un hombre de Dios, y verdaderamente el poder de Dios es más grande, porque los brujos no pudieron, pero Pablo pudo. Entonces tenemos esta lucha espiritual. Pablo, habiendo enfrentado esta lucha espiritual, ahora les da este consejo a la iglesia que estaba en Éfeso, porque eso era muy común ahí. Y les dice: miren, vamos a tener una lucha espiritual. Podría decir Pablo: yo ya lo viví, vi que es real, hubieron muchas liberaciones. Entonces Pablo empieza a poner como una imagen de una lucha, compara una lucha terrenal con la espiritual, y usa a un soldado romano o a la milicia romana. La milicia romana tenía sus jerarquías, sus posiciones, y sabemos que, por ejemplo, la milicia de México, ¿para qué sirve? Para defender y para atacar en caso de necesidad. Y cuando defiende a su pueblo y a veces resiste. Hay una resistencia. Entonces Pablo está comparando a cómo el cristiano va a armarse espiritualmente para entrar a esa guerra, porque estamos en esa guerra. Amén. Y uno de los más grandes enemigos que tenemos como soldados de Cristo es al diablo y a Satanás, junto con sus huestes de demonios.
porque a veces el diablo tiene posesión de muchas ciudades. Hay jóvenes que los tiene atados. Y no estamos lejos, hermanos. Usted va a decir, es que allá en aquel tiempo sí lo hacían, ahora no. No, hermanos. Estamos en un país que es altamente idólatra y que consultan y practican la hechicería y el espiritismo. En México, en Oaxaca, en Veracruz, es donde más han salido los brujos que enseñan las escuelas de brujos. Y no solamente eso, hay muchos adoradores de la muerte. Y eso es muy conocido y todos saben, la santa, que no tiene nada de santa. Y eso se mueve acá y hemos sido testigos de mucha gente que lo practica, que lo tiene en su casa o que consulta. Lo triste es que a veces que hasta los cristianos consultan a los brujos. Eso es lo triste porque no conocemos el poder de Dios. Entonces no estamos lejos de esa realidad. Y Tuxtla y Chiapas y este país está inundado de espiritismo y idolatría. En Éfeso tenían una idolatría muy grande que era la diosa griega, llamada Artemisa, que era la diosa de la casa. Bueno, son cosas muy parecidas. Ustedes sabrán que hasta el presidente cuando tomó el poder aquí en México no hizo los chamanes, brujos, mandó ahí en el Zócalo, lo consagró a México, a todas esas cosas. Imagínense, estamos en un país que verdaderamente el diablo tiene un control grande. Es ahí donde nosotros vamos a entrar, a hacer la diferencia y a hacer una guerra. Amén. Bueno, primera cosa, los espíritus o los demonios, que son ángeles caídos, son más poderosos que nosotros. Es decir, que nuestro enemigo contra el que estamos peleando es más fuerte que nosotros. Y usted va a decir, ¿cómo? ¿Es más fuerte que nosotros? Sí. Si usted busca en su casa en Segunda de Reyes 19:35, se va a encontrar, o si gusta puede leerlo. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes 19:35. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Primera de Samuel, Segunda de Reyes. Por ahí está. Segunda de Reyes 19:35. Alguien que lo tenga, si le puede dar lectura, por favor. Muertos. Amén. ¿Cuántos ángeles salieron, hermanos? Si le leyera. Un ángel. ¿A cuántos mató? ¿En qué tiempo? En una noche un solo ángel mató a 180,000. Imagínense el poder que tienen los ángeles. Los demonios son ángeles caídos. Tienen ese poder también. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para enfrentarnos a un demonio? A veces, hermanos, llegamos con supersticiones. No sé si han visto la película. Bueno, yo cuando era mundana, no lo recomiendo que lo vean. Mirábamos la del exorcista. Ahí cuando llegaban a hacer la liberación, ¿qué hacían? Sacaban su cruz de metal. Fuera demonio, y la cruz, ahí estaba. O a veces hay gente que la Biblia, piensa que la Biblia o ese objeto de metal tiene poder en sí mismo. Y llegan y la Biblia, y les dan bibliazo a la gente, como que si eso va a echar fuera al demonio. No, hermano, eso son supersticiones. Quiere decir que le dan poder a lo que no tiene, es un pedazo de metal. Pero ¿qué tiene el poder? Bueno, ahorita vamos a ir avanzando, no me quiero adelantar. Ya vimos entonces que estamos en una lucha. Pablo la vivió. Esa lucha es espiritual y en esa lucha somos débiles. Es decir, que llevamos todas las de perder. Pero ahora vamos a entrar en lo que dice la Biblia. En el versículo 11 dice, no, en el 10. ¿Qué dice en el 10? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está nuestra fortaleza? En Dios. ¿La fuerza de quién? ¿El poder de quién? De Dios. Dios dice en Isaías 40 que Dios da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. Pablo decía, cuando yo soy débil, el poder de Dios se perfecciona en mí. Porque quiero decirte algo, es que no se trata de ti,
No se trata de tu humanidad. Aunque tú te consideres pequeño, aunque seas insignificante, aunque la gente te menosprecie, no se trata de ti, se trata del poder que Dios puso en ti. Y ese poder es el poder que es sobre todo poder, porque ante Dios no hay valiente. Leíamos aquel día, lo que Dios hace no hay quien lo estorbe. Porque cuando a veces viene una lucha espiritual y se enfrentan contra usted, es que no es contra usted la lucha, es que se van a encontrar con el león de la tribu de Judá, se van a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos. Es que la fuerza no proviene de usted mismo, proviene del Señor, y esa fortaleza es la que te sale a decir que tú tienes victoria, aleluya, gloria al Señor. Si vas a tener victoria, no es en tu propia fuerza, tú no vas a poder hacer nada. No se trata de que tú traigas amuletos, cuelgues patas de chivo, atrapasueños, de que tú ramees tu casa, ramees a tus hijos, le pases huevo. Eso no tiene poder, te va a traer más espíritus. Va también, aleluya, gloria a Dios, denle fuerte ofrenda de palmas. Lucas 10:19. En Lucas 10:19 Jesús dijo: yo les doy poder y autoridad para tomar y hollar serpientes y escorpiones. No está hablando de serpientes y escorpiones reales, está hablando espirituales. Al Satanás se le conoce como la serpiente antigua. Entonces Jesús dice: yo te he dado un poder y una autoridad. Hay una lucha que le pertenece a Dios y es la que tenemos. Hay veces que Dios pelea por ti y dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero hay otras en las cuales Dios te deja a ti ese poder y autoridad delegado para que tú luches. Si no, ¿para qué te dio armas? Si te dio armas es para que tú entres a la batalla. Porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes, somos embajadores del reino de Dios. Nosotros traemos el reino de Dios en medio de un reino que está dominado por el diablo. Aquí en esta colonia, hermanos, estaba dominado por el diablo. Pero cuando Dios manda a gente humilde ahí, sencillita, que son ustedes, que se levantan en oración y en ayuno, las tinieblas se conmueven. Y el diablo empieza a perder poder. ¿Por qué? Porque sus trabajos no le sirven. Porque nada más con la presencia de los hijos de Dios es que algo tiene que pasar. Aleluya. Y Jesús nos dio esa autoridad y poder para que en el nombre de Jesús, dice en Mateo 28, en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Lo mismo que Pablo estaba haciendo, porque él tenía esa autoridad que Jesús le dio. ¿Por qué creen que sacó corriendo a estos hijos que querían echar fuera el demonio? Porque no tenían la autoridad. Es que la gente a veces piensa que el nombre de Jesús es un amuleto. Es que cuando sientas que te pesen, ora 3 Padres Nuestros. Padre nuestro que estás en el cielo, que santificado sea. Ya ni lo dicen bien por el miedo. No se trata de hacer cositas como para que decir, es que eso es bueno, eso lo recomiendan los grupos. Que hagas eso para liberar tu casa. No se trata de eso. Ahí no está el poder. ¿En dónde está el poder? En el nombre de Jesús. ¿Y qué significa en el nombre de Jesús? Por ejemplo, cuando ustedes ven a los fiscales que van en el centro, ellos van y sacan a todos los vendedores ambulantes. Ellos no pueden llegar, es que me mandó el ayuntamiento. ¿Dónde está tu papel? No, es que lo linchan y lo meten al bote. No tiene la autoridad, no fue mandado. Pero cuando van con su papel del ayuntamiento, tienen algo que los respalda y que los acredita que son enviados. Cuando usted dice, en el nombre de Jesús yo vengo y echo fuera al demonio, es porque estás diciendo, yo tengo me enviaron, yo tengo un poder y autoridad que me delegaron y yo lo voy a ejercer. Y sobre todo demonio, no dice algunos, sobre todo. Pero, gloria a Dios, vamos a seguir avanzando. Pero para eso, hermanos, necesitamos estar armados. Es lo que decía la semana pasada nuestro hermano Moisés. Dios nos dio una autoridad, Dios nos dio un poder. Pero si estamos desarmados espiritualmente, no va a pasar nada. Porque, hermanos, ¿quién soldado que se va a la guerra va sin armas? ¿Qué va a hacer al momento que le salga al contrario? Aquel tiene una escopeta y aquel está desarmado y no le va a cachetear. De aquí que quiera hacer esto ya le dio 2 balazos. Muchas veces así pasa.
Viene el diablo y cuando viene el diablo estamos desarmados. Ay, ayúdame por favor, y pide socorro con otro. Qué bueno que hay diferentes tipos de oraciones y peticiones. Orar no, toda. ¿Para qué? Para que pueda resistir en el día que malo, ya habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, para resistir, ¿qué se necesita? Tener la armadura de Dios. No hay resistencia si no tienes la armadura de Dios. Ahora, hay una palabra que se repite 3 veces y dice, toma la armadura para que puedas resistir cuando venga el día malo, ya sea prueba, tentación, no sé, muchas cosas. Toma la armadura para que resistas. Pasando eso, estar firmes. ¿Cuándo tenemos que estar firmes? Siempre. Antes de que venga la lucha, en medio de la lucha y después de la lucha, tú tienes que estar firme. El problema, hermano, ore por mí, es que mi hijo es como que está endemoniado. Ah, entonces voy a ayunar. No, hermano, es un soldado negligente, no está preparado. Es que usted en todo el momento de su vida cristiana tiene que estar preparado. Y no le va a tomar por sorpresa, es que no estoy ayunado, lo dejemos para el otro domingo para que estemos en ayuno. Es que esta semana no ayuné, esta semana no he estado orando. Y a veces no estamos preparados. Entonces Dios dice estar firmes antes, durante y después, estar firmes. Pero no hay firmeza si no hay armadura de Dios. No hay firmeza si no hay armadura de Dios. La armadura no proviene de nosotros, ya lo había dicho. La armadura proviene de Dios. Él es el que nos da las herramientas para luchar en esta batalla. Y hermanos, espero en el Señor que no haya incredulidad, porque muchos de ustedes han sido testigos de la lucha que se ha tenido. Hay una lucha. Ahora, vamos a ir conociendo nuestra arma. ¿Cuáles son nuestras armas, hermanos? Vamos a ir al versículo 14. Versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí nos quedamos. ¿Qué dice que debemos estar? Firmes. ¿Cómo? Ceñidos los lomos con la verdad. Bueno, ¿qué significa ceñir? Ceñir significa fajar. Así como acá, para que no se me caiga el pantalón, lo fajo bien, ¿no? Esto Pablo lo está comparando del soldado romano.